El mes pasado empecé con esta serie pequeña de teología porque yo considero que toda persona, sea cristiano o no, quien desea verdaderamente conocer a Dios, debería primero empezar aprendiendo teología. Es un campo de estudios bíblicos avanzados, pero aún así, para mí, en mi opinión, no hay una mejor introducción a las enseñanzas del Evangelio y de la sana doctrina más que la teología. Y bueno, lamentablemente el mes pasado no se pudo grabar el estudio, pero les voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada. El enfoque fue definir lo que la teología es. Y bueno, la teología, estrictamente hablando, se compone de dos palabras. Entonces, aquí si pueden ver en la pantalla, la palabra teología viene de dos palabras griegas. Una viene siendo teos, que significa Dios, y la otra logos, que significa palabra o estudio. Estrictamente hablando o en simple, la teología es literalmente el estudio sobre Dios y su palabra. Hay un filósofo, creo que, si no me equivoco, ya murió, pero esto fue recientemente, pero es un filósofo creyente. Y una vez escribió de que porque era un filósofo y escribió una definición muy práctica de la filosofía. Y él dijo, la filosofía es simplemente la actividad de pensar seriamente o dificultosamente sobre la filosofía. Y uno dirá, es una definición sencilla, pero es realmente lo que la filosofía es. Bueno, yo puedo tomar esa misma base de la filosofía y aplicarlo aquí a la teología. La teología realmente es eso, con un poco de ajuste. La teología es la actividad intelectual y espiritual del cristiano o del no creyente en pensar seriamente o fuertemente sobre lo que la Biblia dice. Es la actividad de tratar de discernir la palabra de Dios, de tratar de sacarle el más jugo posible de un texto bíblico, de un libro, de un versículo, tal como hacemos con nuestros smoothies, queremos sacar la mayor sustancia de una fruta o de una verdura. Es lo que nosotros hacemos con la Biblia cuando lo estudiamos teológicamente. Es como agarrar un limón y exprimirlo y seguirle sacando jugo. La teología es esencialmente una herramienta para hacer eso. Y bueno, en la era medieval, la teología era considerada la ciencia sagrada precisamente por eso, porque su núcleo era precisamente el estudio de Dios y de su palabra, y era considerado la ciencia sagrada porque no, porque estaba tratando sobre el tema más importante que ha existido y que existirá. Eso es la existencia y el ser de Dios. Entonces, si tú te haces el análisis a ti mismo y te dices, yo tengo deseo de conocer a Dios, yo tengo deseo de saber si Dios existe, si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es amor, si Dios puede manifestar ira, etcétera, si Dios es trinitario, entonces no hay mejor manera de hacerlo más que por la teología. Eso es la ciencia sagrada, eso es la teología. Se perdió ese enfoque con el tiempo, pero eso será un tema para otro día. De hecho, voy a explicar un poco en cómo la teología hoy en día ya no es considerado como la ciencia sagrada, se considera como mucho charlatán hoy en día, como no seas tan profundo, la iglesia necesita algo práctico, no necesitamos algo profundo. La gente va a la iglesia para buscar algo que pueda aplicar a su vida diaria, no algo que pueda meditar profundamente. Para eso no fue escrito la Biblia. Y eso, queridos hermanos y amigos, es un gran error. La Biblia, por supuesto, tiene aplicaciones prácticas para nosotros, pero también se presta a que uno lo medite profundamente. Y bueno, la teología es una herramienta para hacer precisamente eso. Entonces, am, la buena teología siempre se va a caracterizar
con el análisis de la Biblia, no solamente con el análisis de lo que un pensador dijo. Claro que uno ya cuando entra más profundamente en la teología va a considerar lo que otros eruditos han dicho, como Tomás de Aquino, como Agustín, no porque uno esté de acuerdo con todo lo que ellos dijeron, pero porque a veces hay cosas rescatables de lo que ellos discernieron sobre la palabra de Dios. Si ven aquí en la pantalla el primer punto, el estudio de la teología es la sincronización del corazón y de la mente del cristiano. Y hay varios textos que podemos utilizar para afirmar esta definición o para justificarlo. En Romanos 12, versículos 1 al 2, Pablo nos dice que debemos sujetar nuestro cuerpo a servidumbre. Y si uno estudia el pasaje, no solamente se refiere a que uno debe sujetar a su cuerpo a levantarse temprano y atender a los servicios dominicales y quedarte sentado por 1 hora o 2. Es mucho más que eso. El sacrificio vivo de tu cuerpo, como dice Romanos 12, es la disciplina que tú le das a tu vida intelectual y tu vida física, a físicamente sentarte y estudiar lo que la Biblia dice y pensar profundamente sobre lo que la Biblia dice. Entonces, la teología realmente es una disciplina que no es fácilmente adquirida por todos, pero que si le pides a Dios sabiduría y si Dios te da esta sabiduría, vas a aprender muchísimo sobre Dios y sobre su palabra también. En Marcos 12:30 se mostró el mes pasado de que Cristo nos invita a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros esfuerzos y también, sobre todo, con toda nuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través del estudio profundo o del estudio serio de la palabra de Dios. Y qué mejor manera de hacerlo más que la teología, que es literalmente el estudio de Dios y que es literalmente una herramienta para profundizar lo que la Biblia dice. Bien, continuamos aquí con el slideshow y como dije hace unos momentos antes de la grabación, estos estudios van a ser una vez al mes, solamente por 30 minutos, entonces no van a sufrir mucho, pero solamente estoy dando una pequeña introducción de esta gran rama de estudios. La teología, si se trata de organizar la información bíblica sobre una cierta doctrina, podemos utilizar el ejemplo de una biblioteca. Si usted entra a una biblioteca, encontrará muchísima organización y por supuesto, muchísimos libros. Pero los libros no encontrarás de ficción en una sección y en esa misma sección encontrarás algo de historia o encontrarás algo de filosofía, etcétera. No está todo desorganizado en una biblioteca. Si estuviera desorganizado todo, entonces la facultad de aprender sería casi imposible, porque cuando uno entra, por ejemplo, en la universidad, hay un cierto régimen, hay un cierto orden de los temas que tienes que tratar para poder aprender la carrera que quieres ejercer. Lo mismo sucede en la teología, porque la teología es una actividad intelectual y espiritual del cristiano y por ende de la iglesia. Entonces, con eso lo que quiero decir es que hay diferentes enfoques que usted encontrará en la teología. Hay, por ejemplo, teología natural. Y si pueden leer conmigo, dice, la teología natural se caracteriza en la observación meticulosa de la naturaleza y en un énfasis en el razonamiento filosófico. Entonces, en la teología natural uno verá el orden de los cosmos, uno verá en qué posición se encuentra el planeta Tierra a la distancia del Sol, y ahí empiezas a razonar de que no solo del universo, sino el mundo, nuestra fisiología y anatomía, demuestra rasgos de inteligencia, demuestra rasgos de diseño. Entonces, este es un tipo de teología que trata de razonar sobre la creación o sobre el universo. Hay teología bíblica,
que se estructura alrededor de eventos significativos de una cierta persona o de un grupo de personas. Básicamente lo que quiero dar a entender es que hay diferentes maneras en cómo podemos organizar la información que es bastante en la Biblia y poder organizarla de una manera que es entendible. Lo mismo como si vuelvo al ejemplo de la biblioteca, donde uno encontrará información sobre historia en esta sección, sobre literatura en esta sección y etcétera. Lo mismo aquí en la teología, hay diferentes enfoques que podemos dar a través de las escrituras, donde va a facilitar nuestro entendimiento sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el Espíritu Santo, etcétera. Si no hacemos esto, entonces el estudio bíblico por eso es fatigoso y por eso es difícil, por eso nos cuesta leer las escrituras. Y además, uno tiene que hacer esto con la Biblia. La Biblia, como ustedes saben, no está escrito como un textbook, no está escrito como un manual que podemos tener de la IKEA, donde nos dice cómo construir algo. La Biblia está escrito como un narrativo, como una historia que comienza en Génesis y que se culmina en Apocalipsis. Es una historia sobre Dios como Padre y cómo Dios es amor y cómo Él creó a nosotros, no por necesidad, sino por la abundancia de su benevolencia y de su gracia. Y es una historia que te narra todo eso y cómo te demuestra de un evento a otro. Ahora, uno, obviamente, para enseñar esto o para entenderlo, tiene uno que sistematizar o tiene uno que organizar toda esta información para poder digerirlo y para poder explicarlo cuando sea necesario. Una vez más, teología es una herramienta para hacer precisamente eso. Bueno, ahora a un poco de material nuevo, se podrá hacer la pregunta, ok, yo entiendo lo que la teología es, puedo apreciar un poco del por qué un cristiano va a estudiar teología, pero ¿por qué? ¿Por qué si hay tantas cosas que suceden en la iglesia, hay tantos problemas sociales que son prevalentes en nuestras naciones, en nuestras ciudades? ¿Por qué de todas las cosas en las que nos podemos enfocar, por qué tenemos que estudiar teología? Y yo creo que la pregunta se hace también porque, francamente hablando, y no solo me refiero a aquellos quienes están fuera de la iglesia, sino me refiero a muchos que están dentro de la iglesia. Para ellos, la teología es aburrida. Entonces, imagínense, de la era medieval a hablar sobre la teología como la ciencia sagrada, como todas las demás ramas de conocimiento, como la ciencia y la filosofía, son siervas de la teología. Cómo de estar en esa posición medieval hemos llegado a no solamente reemplazar la teología con la ciencia, sino desecharla por completo y decir, la teología no me sirve de nada. Y esa actitud no solamente se encuentra en el mundo, se encuentra también en la iglesia, lamentablemente hablando. Denominacionalmente también se encuentra mucho esta actitud. Y bueno, voy a tratar de persuadirlos de que existen buenas razones para poder estudiar teología. Se evita, ya expliqué un poco, porque la gente prefiere escuchar sermones prácticos y da preferencia a la lectura devocional que el estudio serio de las escrituras. Un día estaba trabajando con mi papá, yo me dedico a la jardinería, si no me conocen. Esto sucedió hace años y al lado de la propiedad donde estábamos trabajando salió un puertorriqueño ya como de 60 años, ya alguien quien estaba retirado o a lo mejor nunca trabajó, pero ahí estaba y, y salió y empezó a hablar con nosotros y de ahí sacó la información de que yo predico y de que me encanta estudiar la Biblia y que un día, si Dios me da la bendición de ser predicador, lo haría con mucho gusto. Y me estaba diciendo, sí está bien que desea ser predicador, pero no lo hagas ahorita, eres demasiado joven. Realmente lo que la gente quiere ver en la iglesia es alguien de mucho mayor edad
No queremos ver a alguien joven en el púlpito, alguien de mucho mayor edad que dé algo práctico a las personas. Queridos hermanos y amigos, eh, desde la formación de Estados Unidos, el énfasis ha sido la practicalidad en el púlpito. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo eso? El resultado ha sido división en la iglesia. El resultado ha sido que cuando un joven va a la universidad, a pesar de que fue criado como cristiano, se departa de la fe. ¿Por qué? Porque no creó en su alma y en su mente un fundamento sólido teológico. Muchos se vuelven agnósticos, muchos, una interpretación de las escrituras es lo mismo que otra interpretación. Al cabo, tu verdad y mi verdad es lo mismo, realmente no existe verdad objetiva. Y bueno, ha habido resultados desastrosos precisamente por eso. Entonces, hay un gran peligro en no tratar de estudiar seriamente y teológicamente sobre las doctrinas de la Biblia. Ahora, aquí tengo un quote bastante práctico de un escritor que quizá conocen, quizá no, C.S. Lewis. Si no lo conocen, conocerán quizás una de sus obras más notorias, el cual es Las Crónicas de Narnia. Él fue el que las escribió. No era de la Iglesia de Cristo, pero como dije hace un momento, si puede rescatar algo bueno que alguien más dijo, a pesar de que no estás de acuerdo con ellos en doctrina, no tiene nada de malo, solamente distingas lo que es verdadero y lo que no es. Bueno, él escribió hace un tiempo un libro que se llama Mere Christianity. Es un libro bastante práctico, pero que tiene el propósito de explicar las doctrinas profundas de la Biblia, las doctrinas difíciles, de una manera que toda persona, sea cristiano o no, entienda. Y fíjense en una sección de su libro, fíjense lo que dijo aquí. Dice, todos me han advertido que no os cuente lo que os voy a contar en este último libro. Todos dicen que el lector común y corriente no quiere teología. Dale una religión sencilla y práctica. He rechazado sus consejos. No creo que el lector corriente sea tan tonto, es lo que dijo él. Teología significa la ciencia de Dios. Y creo que cualquier hombre que quisiera pensar en Dios, quisiera tener las ideas más claras y precisas sobre Él, que estén disponibles. Y aquí se me hace lo más importante de todo este quote. No son niños. ¿Por qué debería tratarlos como niños? Entonces dices, le estoy escribiendo a una audiencia que no necesariamente es cristiana, le estoy escribiendo a una audiencia a quien yo deseo evangelizar y que yo deseo que conozcan de Dios y del Evangelio. Dice, no voy a ofender su inteligencia, les voy a hablar de teología, porque la teología te lleva al conocimiento de Dios. El no enseñarles teología es como una ofensa de you can't handle it. You can't handle the truth. Teología es para cristianos y para no cristianos porque es una herramienta para conocer a Dios. Entonces, por eso yo quise traerles esta serie de estudios a ustedes. No son niños y no voy a diluir lo que la Biblia enseña sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo y eso. ¿Por qué lo voy a hacer si la otra alternativa de lectura devocional y de enseñanzas prácticas no ha tenido buenos resultados en los últimos 300 años de, de la historia moderna? Entonces, la teología se debe de enseñar porque francamente no somos niños y Dios nos da capacidad de entender todo esto. Otra, otro buen quote de James White, no es de la Iglesia de Cristo tampoco, pero dice algo verdadero sobre lo que significa ser cristiano. Aquí, en su introducción a su libro The Forgotten Trinity, dice, si eres cristiano, debes estudiar teología. Si eres cristiano, eres teólogo. No tienes elección.
La teología es simplemente conocer acerca de Dios. De hecho, dado que los cristianos están llamados a crecer en su conocimiento de Dios, parte del objetivo mismo de la vida cristiana es la teología. La teología es una parte normal de la vida cristiana, una parte que da lugar a todo lo demás. Vuelven a pensar en la definición que les di hace un momento sobre la teología. Si la divides es teos y logos. Esas son las dos palabras griegas. Teos, que significa Dios; logos, que significa palabra, pero según el apóstol Juan, en el principio era el verbo, en el principio era el logos. Logos se refiere a Cristo. Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, la teología realmente es el estudio del cristianismo. ¿Por qué? Porque se trata sobre Dios Padre y se trata sobre Cristo, el Logos. Teología, Dios y Logos. Entonces, es apropiado que el cristiano desee conocer de su fe a través de la teología, porque es su propia esencia hacerlo. Además, como repito lo que dijo James White, si eres cristiano, eres teólogo. En la oración de Cristo en Juan 17:3, él expresó su deseo de que todos conozcan a Dios. Si la fe cristiana se trata de conocer a Dios y si la teología se trata de conocer a Dios, entonces la fe cristiana es teológica. O sea, si eres cristiano, eres teólogo y no tienes opción. Si eres cristiano o si deseas hacerlo, tienes que estudiar teología. Y no es un estudio aburrido ni fatigoso, es bastante interesante y hermoso cuando le das oportunidad de hacerlo. Y si usted me permiten, puedo ser un siervo para poder presentarles los múltiples temas que existen en la ciencia sagrada. Ahora, tenemos unos minutos más. Tenemos 5 minutos más. Es lo último que vamos a ver. Hay solamente ya para finalizar y para sellar lo que hemos visto. Quédense con estas cosas. Existen tres bendiciones al estudiar la teología. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Entonces, ¿por qué qué bendición existe cuando estudio teología? Existe la bendición de que me va a dar la capacidad de evangelizar, de presentar lo que la sana doctrina me enseña sobre Cristo, sobre la salvación, etcétera. En Mateo 28, 18 al 20, dice Cristo lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense bien lo que Cristo le está pidiendo a cada cristiano. Dice: vayan al mundo y evangelicen. Una pregunta: todas las personas del mundo, en África, en Alemania, en México, cualquier lugar del mundo, ¿todos conocen de la Biblia? No. ¿Todos tienen un interés en la Biblia? No. Francamente, si somos honestos, no a todas las personas les interesa lo que la Biblia enseña. Ahora, si Cristo me está pidiendo a ir tras el mundo, a predicar su evangelio, y por ejemplo, yo voy a Mateo 1, versículo 1, donde dice que Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios, ¿cómo va a responder la persona? Va a decir: Ok, lo único que aprendí fue que Jesús es hijo de un tal Abraham y de un tal David, y de alguna manera hijo de Dios. No te van a entender porque las personas han rechazado deliberadamente o, o sin la deliberada manera de hacerlo,
las enseñanzas de la Biblia. No existe familiaridad en el mundo sobre la Biblia. Entonces, yo tengo la tarea de que si yo voy a cualquier lugar del mundo, que yo tenga la facultad de organizar todas las enseñanzas de la Biblia que sea de una forma entendible para la persona. Recuerden esto, la teología es una herramienta para poder defender la fe y para poder entender y presentar la fe también. No existe mejor herramienta que eso. Si Dios te da la capacidad a través del estudio de organizar o de saber cómo localizar las enseñanzas principales de la Biblia, tendrás una herramienta eficiente para evangelizar. No todo el mundo cree en Dios, en la existencia de Dios. Muchos tienen definiciones muy diferentes sobre Dios y de hecho es un tema que vamos a tratar con el tiempo. ¿Cómo sé que existe Dios? Es algo que la teología trata. Entonces, pensar teológicamente te capacita para evangelizar. Ahora, segundo punto, estudiar teología te va a enseñar a apreciar lo que la Biblia es y la Biblia es literalmente la palabra inspirada de Dios, que está sin error y que está totalmente accesible para toda persona, totalmente capaz para perfeccionar y dar conocimiento de Dios enteramente. Ezequiel 3, versículo 3. Realmente es un texto sencillo, pero si me acompañan y ya me lo concluimos, Ezequiel 3, versículo 3. Piense cómo el profeta describe simbólicamente el estudio bíblico. Ezequiel 3, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Van a decir, ¿esto qué tiene que ver con la teología? Bueno, realmente no nada directamente, pero el punto que quiero dar es que la teología te hace capaz de apreciar la Biblia de lo que es, de lo que enseña. Será como aquí describe el profeta, como dulce, como la miel, como si usted es como yo y come dulce y no puede parar, así es la teología, te va a hacer que te obsesiones, que te deleites, que constantemente estés pensando en lo que la Biblia enseña. Esto es algo fascinante y esto es algo que es parte de nuestra naturaleza como cristiano. El cristiano, recuerden, por naturaleza es teólogo, no tiene opción. Pero todos, creo que en algún punto de nuestras vidas hemos leído la Biblia y francamente se nos ha hecho aburrido o se nos ha hecho seco el estudio. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que dice. Pero si dejamos que la herramienta de la teología nos dicte lo que debemos de leer, no solamente será entendible, sino será disfrutable en hacerlo. Entonces, esa es una bendición indispensable al estudiar la teología. Y por último, cuando estudias teología, tendrás una devoción inmensa para Dios, sin depender de motivaciones externas. Hay demasiados cristianos y personas quienes fundamentan su fe a través de la fidelidad de otros, de que hay muchos cristianos que no tienen la capacidad de tomar la Biblia y de investigar a ellos mismos sobre un tema, sino que tienen que constantemente preguntar de las personas, ¿qué significa esto y qué significa lo otro? Por supuesto que todos somos animados a dar respuestas bíblicas, pero toda persona por su naturaleza, como explicamos hace un momento, especialmente si eres cristiano, debes de tener el anhelo y la capacidad de estudiar por ti mismo, que Dios te dé dirección en la sabiduría que le pidas y que tú mismo tengas la satisfacción de decir, entiendo este pasaje y puedo explicárselo a otra persona. Eso es lo que la teología hace. Cuando dependes de tu razonamiento doctrinal de otras personas, realmente nunca vas a entender lo que la Biblia dice. Podrá una persona explicarte una y otra vez lo que Apocalipsis significa, pero si nunca lo estudias tú mismo y si nunca aprendes a cómo estudiarlo, como te enseña la teología, realmente nunca vas a retener nada. Entonces, tres bendiciones al estudiar la teología. Tendrás una herramienta eficiente para evangelizar
y para aquellos quienes no son cristianos que están unidos con nosotros, para evangelizarte a ti mismo. Dos, tendrás una apreciación nueva para la Biblia. Y tres, tendrás una devoción inmensa, personal para Dios, sin depender de motivaciones externas. Si la iglesia pasa por una dificultad, tendrás un buen fundamento como para que no te desanimes. Si sufres, tendrás un buen fundamento para continuar en la fe cristiana. Todo esto y más te ofrece la teología. Y bueno, con esto concluimos. Voy a dar un espacio para una pregunta o un comentario. Y si hay algo que quizá quieran que vuelva a repetir o que vuelva al slide, hay pregunta o comentario. Todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, si eso es todo, pues muchísimas gracias por unirse a la transmisión. Es una vez al mes, 30 minutos. Espero que no hayan sufrido mucho. Para el siguiente estudio, vamos a ver las diferentes ramas de lo que es la teología sistemática. La más importante de todas, la cual es el fundamento de toda la teología sistemática, es la doctrina de Dios, conocido también como la teología propia. En la teología propia se habla sobre la existencia de Dios, se habla sobre el carácter y los atributos de Dios, se habla sobre la naturaleza trinitaria de Dios y se habla sobre la providencia de Dios. La siguiente semana vamos a comenzar explicando todo eso, pero vamos a comenzar con la existencia de Dios. ¿Cómo sé que Dios existe? La teología trata de eso, trata de responder preguntas difíciles a la luz de la Biblia y a veces con otros recursos como la ciencia y la filosofía. Si no hay nada más,